Oremos. Nuestro buen Señor, estamos en tu presencia en esta tarde, deseando que tu palabra nos haga bien, que tu palabra nos hable, nos desafíe, nos instruya, pero también, Señor, nos transforme. Yo te ruego, Padre mío, por cada uno de mis hermanos que toma de su tiempo, de su ánimo, que toma, Señor, de parte de su tiempo para la familia, para estar acá. Y yo te ruego que esto sea una inversión en sus vidas y que sea usado poderosamente para la extensión de tu reino. Y lo agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, cada uno de nosotros está invirtiendo tiempo en aprender estas cosas que hemos ido revisando. Y siempre cabe la pregunta de por qué estamos estudiando a los profetas. Yo creo que es un gran tema. No puede quedar definitivamente estudiado el Antiguo Testamento sin ponerle atención a estos hombres de Dios de la antigüedad. Sin embargo, como ustedes se dieron cuenta ya en la clase pasada, estamos en el siglo VIII antes de Cristo. Imagínense la cantidad de años, o sea, 28 siglos. Y entonces uno se pregunta, ¿vale la pena estudiar a estos hombres tan antiguos? ¿Realmente tienen un mensaje pertinente para la iglesia en el siglo XXI? ¿Podemos sacar algunas cosas de ellos para el presente? ¿O son un buen adorno para, no sé, el Antiguo Testamento? Obligatorio para un profesor de Antiguo Testamento, pero poco o nada aplicable para la iglesia. Yo creo que esas son preguntas vitales que cada uno de ustedes tiene que hacerse, o si no, un poco están perdiendo el tiempo acá. Pienso que estudiando el profeta Amós, si no quedó claro con la clase pasada donde vimos a Jonás, estudiando el profeta Amós tiene que entenderse lo importante que puede ser estos mensajes antiguos para nosotros hoy. Y yo les ruego que ustedes hagan su parte siempre, y doy por hecho que ya leyeron a Amós en la Biblia y que lo leyeron en su libro y que han estado meditando algo en ello. Y si no lo hicieron, así como los que están viendo ahora esta grabación, ¿no es cierto?, pierden un poco de la intensidad de lo que se puede hacer acá, porque no logramos definitivamente ver cada versículo, que sería lindo, pero es una tarea imposible. Entonces, este resumen, ojalá lo aprovechen de la mejor manera posible. Amós, dice la Escritura de la siguiente manera. Si tiene su Biblia, ábrala entonces en Amós capítulo 1, donde nos dice en el versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Así comienza este libro diciéndonos Amós a qué se dedicaba él. Él no era profeta de profesión, y cuando hablamos de un profeta, digamos de profesión, es alguien que se dedicaba, que tenía los dones y que entonces participaba en aquel entonces en alguna escuela de profetas, era guiado, liderado por algún profeta mayor que él, que le servía como discipulador en cierta manera, y entonces lo iba guiando en el desarrollo del trabajo. Amós, que estuvo más o menos en la mitad del siglo VIII antes de Cristo, nos dice en el primer versículo que él era pastor de Tecoa. La manera en que se describe y la palabra que se usa para pastor más bien nos da a entender que era un ganadero. O sea, probablemente un jefe de pastores. Y más adelante en el capítulo 7, versículo 14, en una confrontación que tuvo con el sacerdote Amasías, nos dice que era recolector de higos silvestres, sajador de higos y recolector de los mismos. No del higo que nosotros conocemos, que es un higo bien especial, sino de aquel higo silvestre que surge en todas partes de Palestina, en los árboles que ellos llaman sicómoros. El sicómoro es una higuera silvestre
y da un higo que les voy a mostrar a continuación. Pero lo primero es entender esta descripción que el profeta hace de sí mismo. Él dice, yo no soy un profeta profesional. Yo soy un hombre de Judá. Él trabajaba en el sur y es enviado por Dios al norte, a un rey como Jeroboam II, que no era de lo más cariñoso que hay, en una época de prosperidad. Y viene este hombre que no es un profeta de profesión y tiene que hablarle al pueblo, tiene que hablarle al rey y tiene que hablarle también al poder religioso. Y él es un hombre común como nosotros y es levantado por Dios para hacer algo que requiere una valentía, hermanos míos. Es algo dramático lo que Dios le pide a un hombre que tiene su vida tranquila y aparentemente próspera, probablemente respetado por la comunidad. Él tiene su pequeño negocio, una pyme, ¿no es cierto? Una pequeña empresa de ganadería y de recolección de higos. Le va aparentemente regular, bien, pero Dios lo saca de su comodidad y lo envía a una tarea casi suicida. Y entonces, he ahí la primera aplicación de nuestro libro. ¿Somos nosotros capaces de recibir algo así? ¿Hemos entendido el llamado que Dios hace sobre nuestras vidas con tal fuerza que somos capaces de dejar toda la comodidad para ir a una misión que definitivamente no es cómoda, sino casi suicida? Esta convicción en las cosas de Dios, esta convicción hace la diferencia entre un ministerio que va a perdurar y un ministerio que se va a diluir brevemente, que va a durar poco. Y por eso quiero hacer énfasis en esto en primer lugar. Posiblemente su ministerio fue breve precisamente porque él no se dedicaba a ser profeta. Él recibe este mandato, hace lo que Dios le manda y después vuelve a lo suyo. Nos dice que esto ocurrió justo 2 años antes de un gran terremoto. Según nos da algunos antecedentes el historiador Josefo, este terremoto ocurrió en 760 a.C. Por lo tanto, Amós probablemente predicó en el 762 a.C. y no después del 755 a.C. terminó el libro que nosotros conocemos hoy. Si alguien me pregunta si un pastor, incluso un empresario, es capaz de escribir un libro como este, yo les podría asegurar que no. Yo me he dedicado por muchos años a escribir y no sé si dedicado de manera exclusiva, con mucho tiempo, con mucha oración y con mucha paz, podría sacar el resultado literario que está en este libro de Amós. No estoy seguro. Y le aseguro que una persona que no se dedica a las letras no sería capaz de hacer algo así. Esto es el resultado de intervención divina. Y ustedes se van a dar cuenta porque vamos a poner énfasis no solamente en el mensaje, sino en la manera en que este libro fue escrito. Dice también la Escritura que fue acosado, y lo vamos a ver en el capítulo 7, por un sacerdote, digamos de la corte, que cuidaba uno de los santuarios fundados por Jeroboam I cuando se dividió el reino. Y Jeroboam I entonces puso estos becerros de oro que ya hemos conversado, que eran venerados por el pueblo. Uno estaba en Betel, allí era el santuario de la realeza. Y por supuesto entonces el sacerdote encargado de ese santuario tenía mucha influencia, mucho poder. Contra ese santuario habló Amós. Y el sacerdote de turno, el que tenía el control allí, y por supuesto tenía llegada directa al rey, que en este tiempo era Jeroboam II, mucho tiempo después del primero, le hizo la vida imposible a Amós.
En el versículo 14 del capítulo 7, Amós le dice a Amasías: yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y cuando decimos no soy profeta ni hijo de profeta, ya lo explicamos en algún minuto antes, ¿qué significa eso? Exacto, no era de la comunidad de profetas, de estas escuelas de profetas que comenzaron a surgir desde Samuel en adelante. No era de eso, no era un profeta entrenado. Este es un hombre que, como decimos nosotros, con las patas y el buche, se lanzó contra el poder político, religioso y contra el pueblo que vivía en gran inmoralidad. Y yo insisto, hermanos míos, he aquí la prueba de un ministerio donde uno puede decir con convicción: Dios me dijo, Dios me envió. Porque aquí hay riesgo de vida. Cada palabra que decíamos tenía el riesgo de su vida. Hay que estar muy convencido de que Dios me envió. Y creo que esta es una aplicación sumamente importante para ustedes, para mí, como ministros del Señor. Si el Señor no nos envió, no podemos decir genuinamente palabra de Jehová. Y cuando no estamos convencidos de que lo que hacemos es en el nombre de Dios, asimismo va a ser el fruto que resulte de esto. Es un fruto en la carne, es un fruto tal vez de buenas intenciones, es un fruto de, qué sé yo, amistades, de buena onda, pero no es el fruto del Espíritu Santo. Y es tan importante desde el inicio del ministerio hasta el final saber: Dios me envió. Los sicómoros producen este higo silvestre que les muestro acá. Es muy apreciado este higo porque está en todas partes por los animales salvajes. Y no es fácil entonces encontrarlo, porque precisamente los animales salvajes lo aprovechan rápidamente desde que está verde. Entonces, ser un recolector de esto en ambiente más bien salvaje requiere ser muy proactivo, muy cuidadoso. Fíjense cómo aparece en esa fotografía la cantidad que cabe en una mano. Son pequeñitos, ¿no? Tienen este color rosado pálido. Son sabrosos como los higos nuestros. Alguna vez comí uno de ellos, pero no tienen nada especial. Pero como hay muchos, están por todas partes, son fáciles de conseguir. ¿De acuerdo? Si hablamos un poco de la situación histórica y de la fecha, ya mencioné algunos temas. Él comienza diciendo que ministró en época del rey Usías, porque esta es la línea davídica, entonces la línea que él considera la verdadera, pero menciona al rey al cual él va a profetizar, que es Jeroboam II en el norte, en Israel. Y nos dice también que fue 2 años antes de este terremoto que ya les mencioné. Pongo esta flecha de contextualizar, porque cuando nosotros aprendemos a situarnos en la época, en el contexto histórico, es donde primero encontramos relación para la aplicación de nuestro mensaje. Si Amós predicó a una nación en una condición de prosperidad, es evidente que la primera aplicación ha de ser por ahí. Si la situación de Israel era de libertad, pero más bien libertinaje, una condición moral deplorable, pero una condición de riqueza, sin embargo de mala distribución del ingreso, porque habían muchos que eran riquísimos y que explotaban a los pobres. Y entonces se producía esta gran diferencia social. Si entendemos bien el ambiente, el contexto, entendemos el primer punto de conexión con nuestra época. Y al predicar de los profetas, y les aseguro que la iglesia necesita la predicación de los profetas, si de verdad vamos a predicar profetas, aprendamos a hacer este nexo de contextualización. De lo contrario, sacamos los versículos de su contexto y agarramos algunos que nos impresionan. Si ustedes quieren seguir conmigo, permítanme mostrarles algunos versículos que son famosos de Amós
y que seguro los han escuchado, pero en ambiente totalmente desconectado de la profecía de Amós. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 7, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Habían escuchado ese versículo? Bueno, hay que entender en el contexto en que lo dice Amós para entender qué quiso decir. Porque de lo contrario se usa este versículo para hacer toda una teología acerca del ministerio profético en la actualidad, y probablemente no tiene mucho que ver. Otro pasaje. Versículo 12 del capítulo 4. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Han escuchado ese pasaje? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Y cómo se usa eso? Prepárate para ir al cielo. Prepárate para llegar a la presencia del Señor y encontrarte con Él. Prepárate. Y sin embargo, si uno estudia el contexto, este versículo es un desafío diciendo: prepárate porque te has vuelto enemigo de Dios y Dios ha rugido y viene en tu contra como tu enemigo. Prepárate para enfrentarte en el campo de batalla con tu Dios. No es exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno saca de contexto algunos pasajes, puede hacer mensajes que, aunque hermosos, no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y he ahí un gran problema. La iglesia necesita la predicación de los profetas, pero primero saber qué dijeron los profetas. Después aplicamos. No sacar los pasajes de contexto para decir lo que me interesa, apoyado con un pasaje que parece decir lo que yo estoy diciendo. ¿Me explico? Ya, sigamos. Ya mencioné esto, por un periodo de no más de un año, Amós trabajó, ¿no es cierto?, en el reino del norte y predicó valientemente a Jeroboam II, 2 años antes de este terremoto, que Josefo nos dice que fue alrededor del 760 a.C. Lámina número 5, el mensaje de Amós. Vamos a ir trabajando el mensaje de Amós y lo vamos a hacer destacando, y ustedes van a encontrar este circulito rojo en muchas de estas diapositivas, destacando el arte literario. Porque es lo que les dije, yo no creo que esto sea capaz de hacerlo un hombre común y corriente. Ni siquiera un literato, una persona que se dedica a la literatura. No creo. Esto es divino. Lo que vamos a ver acá es arte en la composición de una profecía usando estilos, imágenes, vocabulario, indirectas, números, todo recurso imaginable. Y si uno no capta esos recursos, la verdad es que no captó la belleza del fluir del Espíritu de Dios. Así que vamos a hacer énfasis en eso mientras vamos estudiando el mensaje. Comenzamos diciendo que el pueblo tuvo múltiples oportunidades de oír a través de su historia la palabra de Dios, pero las desechó. Entonces Dios levanta a un hombre que ni siquiera era profeta de profesión y le da una palabra, y lo que hace Amós es decirles: ustedes van a llegar a tener hambre, pero hambre de la palabra de Dios. Capítulo 8, versículos 11 y 12 dice: he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Este gran tema con que Jonás delinea su profecía, y fíjese que la viene a descubrir recién en el capítulo 8,
otra forma artística, él lo hace mediante 8 oportunidades a través del libro, donde él dice, así ha dicho Jehová. Cuando uno usa algo reiterativamente, en el lenguaje bíblico significa póngale atención. Y si uno va marcando los profetas y va subrayando, la primera vez dice, así ha dicho Jehová, mira, importante. Segunda vez, la misma fórmula, así ha dicho Jehová. Y de pronto uno va descubriendo que le aparece esto 8 veces en el libro y llega al capítulo 8 y ahí nos dice, enviaré a la tierra hambre de la palabra. Uno descubre una forma artística, donde Amós se las ingenió para ir dejando pistas de que necesitan escuchar la palabra de Dios. Fíjese, así ha dicho Jehová una vez, así ha dicho 2 veces, 8 veces. Y les dice, no quieren escuchar, les voy a enviar hambre de la palabra. Un ejemplo de arte literario, que uno va leyendo y pasa de largo. Así ha dicho Jehová, sí, lógico, así hablan los profetas. No, es una estructura, una fórmula para poner énfasis en algo. El profeta mismo es un ejemplo de lo que pasa cuando alguien escucha la palabra. Porque él sale de su situación de comodidad y va a lo que definitivamente nadie quisiera, porque escucha la palabra y la obedece. ¿Va notando el esquema? Mírenme a mí, dice el profeta, sin decir una palabra. Porque yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero he escuchado la palabra de Dios y voy y la hago. Pero ustedes escuchen pues, porque así ha dicho Jehová. Al final del libro dice, ustedes no escuchan. Así es que Jehová enviará hambre. Pero no hambre de comida ni de bebida, sino de oír la palabra. Es una estructura artística que da un mensaje muy potente si uno lo ve, si uno lo capta. No es para nada extraño esto de que los siervos de Dios han de ser ejemplo a la congregación. El Nuevo Testamento tiene mucho de esto. Por ejemplo, 1 de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Consejo de un viejo siervo, Pablo, aún no nuevito, Timoteo. Y le dice, no tengas en poco tu juventud, palabras que he escuchado cientos de veces en mensajes, especialmente de pastores jóvenes, pero lo que en realidad quiere decirle es, sé ejemplo. Y eso es lo que le está diciendo Amós al pueblo, pero sin palabras. Yo no soy pastor, yo no soy profeta. Yo era un pastor de verdad, ¿me entienden? No un pastor de iglesia, un pastor de ovejitas y un recolector de higos. Y Dios me habló. Y yo pude haberle dicho, Señor, estoy ocupado. Pero yo escuché y estoy aquí para hablarles a ustedes porque escucho la palabra de Dios. Pablo le dice a Tito, otro siervo joven comenzando, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Si el siervo de Dios escucha la palabra, lo primero que ocurre es que él se vuelve ejemplo. Y cuando nosotros no podemos ser ejemplo, sino que tenemos que decir, haga lo que yo digo, pero no haga lo que yo hago, entonces nuestro ministerio se viene a pique. Permítanme seguir con esto de destacar el arte, porque es genial. Para mí es genial la manera en que Amós lo hace. Y ustedes pueden usar este esquema de descubrir estas cosas artísticas en términos de literatura a través de todos los profetas. Aquí tiene otra imagen. En Amós capítulo 1, comenzando en el versículo 2, dice, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así comienza el libro, hermanos míos. Así comienza, después de describir
lo que Él es, se lanza con la primera profecía y dice, viene Dios a encontrarse con ustedes como un león rugiente. ¿Nosotros conocemos esa imagen en el Nuevo Testamento en relación con Dios o con el diablo, ¿no es cierto? No es una imagen frecuente para referirse a nuestro Dios. Es una imagen de guerra. Es una imagen de que algo terrible viene. Un león rugiente. Este versículo 2 alude en realidad al tema del libro completo, que Dios ha salido de su guarida, ha rugido a través de sus siervos los profetas y ahora viene atacando. Cuando una presa escucha el potente rugir de un león, le viene miedo, es lo normal. Mire, yo no sé si ustedes han estado en el zoológico alguna vez cuando ruge un león. ¿Les ha tocado? A mí me ha tocado, incluso estando lejos, en otra parte, y de repente, ¡buah!, es una cosa impresionante. Estando lejos, a una cuadra, uno lo escucha perfectamente y da susto, se ponen los pelos de punta. Porque todos nosotros, delante de un león, somos presa. Cuando un león ruge y la presa se paraliza por el miedo, no tiene mucha oportunidad. Si no logra superar eso y arrancar de buena manera, no tiene oportunidad. Y Amós comienza su profecía diciendo, Dios ha rugido desde Sión, el lugar de su morada. Ahora van a encontrarse no con el amigo de siempre, sino con un león. Otra imagen literaria sumamente interesante. Pero no solamente se queda en eso. Dice que ese rugido sería tan tremendo que produciría una sequía. Dice que comienza en Sión, el lugar de su morada, y llega a secar hasta la cumbre del Carmelo. Y Carmelo significa lugar de jardines. Arte literario. ¿Notan? Sin decir una palabra, dice, hasta los jardines más preciosos de nuestra nación se secarán, porque ha rugido nuestro Dios desde el lugar de su morada. Si nosotros vamos captando, se va armando una profecía con una calidad y una potencia. ¿Por qué hacían estas cosas los profetas? Fíjense que estamos en una época donde la gente escasamente sabe leer. No es algo tan frecuente. Bueno, hoy en día la verdad es que, aunque todos saben leer, poco se comprende, así que más o menos lo mismo. ¿Ya? Entonces son muy buenas las imágenes. Son muy buenas las imágenes. Nos ayudan a recordar. Entonces, un león que ruge, ayuda. El Carmelo significa lugar de jardines, se va a secar, una imagen. Arte para que la profecía penetre más profundo. ¿De dónde sale el rugido? De Sión, el lugar de su morada. ¿Hasta dónde llega? A todas partes. Los jardines se secarán. El cuadro de sequía sugiere la razón, además, por la cual Dios ruge airado. Dios ruge porque la nación había violado su alianza, el pacto, y en el pacto se decía que cuando la nación violara esta alianza vendrían sequías. Entonces es evidente que lo que estamos viendo acá es un Dios que está rugiendo en términos del pacto mosaico. Y Él levanta a sus siervos los profetas para hablarles de que han quebrantado el pacto. Y cuando Él dice entonces, como vimos en aquel versículo, Dios nada hará sin revelarlo primero a sus siervos los profetas, está diciendo, en estos términos, que no va a poner en ejecución las maldiciones del pacto sin primero advertir al pueblo por medio de sus profetas. Porque Él tiene un sistema. Es paciente y tardo para el juicio, pero es muy bueno para la misericordia. Entonces advierte una y otra vez para ver si alguien se arrepiente. Eso es lo que significa que Dios no hará nada sin primero advertirlo a la gente a través de sus profetas. Este destructor rugido pasaría a través de Judá, cruzando Gaza,
lugar de los filisteos, Edom, Moab, y la tremenda sequía se movería hasta Damasco, mucho más al norte de Israel, Tiro y Amón, o sea, toda Transjordania y hasta muy en el norte de Israel. O sea, esta sequía, comenzando desde el lugar de la morada de Dios en Jerusalén, finalmente abarcaría a todos aquellos que son culpables. El juicio venía, comienza por la casa de Dios, importante tener en cuenta, y abarca a todo el que es culpable y responsable. Con el primer capítulo, Amós ya sienta las bases de lo que va a decir. Nos habla también del día de Jehová. Amós habló del juicio divino sobre las naciones vecinas, lo cual debió, sin duda, producir gozo. Cuando él dice, voy a poner juicio contra los arameos, los sirios, los voy a despedazar, ¡ah, viva! ¡Bien! Voy a agarrar a la gente de Gaza, a todos los filisteos, y los voy a hacer polvo. ¡Bien, Señor, bien! Voy a agarrar a los de Judá. No, ¿cómo es eso? ¿E Israel? Y entonces comienza a decirles, versículo 18 del capítulo 5, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. ¿Por qué será de tinieblas y no de luz el día de Jehová? Por favor, respóndanme. ¿Por qué creen ustedes que Amós, con esta tristeza, con esta profundidad, le dicen la mitad de su profecía en el capítulo 5, ¿por qué ustedes quieren el día de Jehová? ¿Por qué ustedes quieren que venga Dios a destruir a las naciones vecinas que ustedes consideran enemigas? ¿Por qué quieren que Dios venga como el Dios de guerra si no les conviene? ¿Por qué creen ustedes que no les convenía? Claro, porque el juicio comienza por casa. Escuche lo que dice Pedro. Primera de Pedro, parece que le faltó un 1 ahí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Lucas 12, 48. Mas el que, sin conocerlo, hizo las cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El juicio de Dios comienza por casa. A ver, hermano, ¿qué trato de decirles con esto? ¿Alguno de ustedes ha orado alguna vez, Maranatha? Ven, Señor Jesús. ¿Alguno de ustedes ha dicho, Señor, ven y trae justicia a esta tierra? ¿No está bien lo que veo? Hay injusticia en las calles, hay violencia, hay injusticia en la política, hay mala distribución del ingreso, hay pobres que son demasiado pobres y son explotados, hay gente que es violenta y no está tras las rejas, etcétera, etcétera. ¿Han orado así alguna vez? Amós sigue diciendo, ¡ay de los que piden el día de Jehová! Porque es un día de tinieblas. Cuando venga ese día, diremos, cúbranos las piedras, porque el juicio comienza por casa. ¿Significa que no debemos orar en esa forma? ¿Significa que es malo anhelar el regreso de Cristo? No, por el contrario, significa que debemos saber lo que estamos haciendo. Que debemos saber con responsabilidad que cuando pedimos Señor regresa, nos encuentre a nosotros en condición de santidad, de pureza y de servicio. Porque el juicio comienza por casa. ¿Creen que nosotros escaparemos solo por el nombre de cristianos si vivimos lejos de las condiciones que Dios ha dicho?
¿Creen ustedes que Dios juega con su santidad? Que era una especie de moda de los profetas hablar de esta manera, pero hoy vivimos en una especie de gracia donde todo vale. ¿Creen ustedes que no había gracia en el Antiguo Testamento? Y era un Dios duro, pero se ablandó porque se puso viejito. De hecho, el Señor espera que oremos así. Él espera que sea la iglesia la que le diga al Señor lo que necesita que haga. Él espera una iglesia profética que se levante y diga, Señor, hay injusticia en las calles, hay inmoralidad en las calles, hay corrupción en el gobierno, y que sea la iglesia que le pida, pero que sea una iglesia en santidad que le pida. Una iglesia que pueda decir, Señor, ven y límpianos a nosotros primero. Úsanos como instrumento. Y aquí estamos. De verdad, Señor, no soy perfecto, pero en lo que depende de mí, estoy a tu servicio, limpio, listo para ser usado. No un cristianismo hipócrita. No orar esto con techo de vidrio, porque las piedras van a caer primero sobre nosotros. ¿Entiende lo que voy? Integridad. Una iglesia con integridad que ora de esta manera. Y última lámina antes de ir a un descanso. El espiral de juicio. Así comienza esta profecía. Y en los 2 primeros capítulos, Amós hace un verdadero alarde de arte literario. Y en este caso incluso usa arte geográfico para hablarnos de lo que viene. A través de 2 capítulos deja claro las cosas mediante un espiral. Fíjese cómo lo hace. Del capítulo 1, versículo 3 hasta el 2, 16. Y les voy a mencionar simplemente algunos versículos. En el capítulo 1, versículo 3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo. A ver, primero hay un arte en esto de por 3 pecados y el 4º. Lo veremos a la vuelta del cafecito. Pero comencemos con la geografía. Si hacemos nuestro viejo mapa y colocamos el mar de Galilea, el río Jordán y el mar Muerto, ¿dónde queda en este mapa Damasco? Muy bien, queda por acá. ¿De acuerdo? Damasco. Por aquí queda Durazno. Y aquí, ok, Damasco. Damasco era la capital de Siria. Siria o Aram. De ahí vienen los arameos. ¿De acuerdo? Siguiente. Y nos dice en el versículo 5, y los gobernadores de Bet-Edén y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Siria. Así comienza. Segundo, versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza. ¿Dónde comenzaba? ¿Dónde quedaba Gaza? Muy bien, aquí, más o menos en la mitad del Mar Muerto, en la costa, porque era una ciudad de los filisteos. Gaza. Filistea. Vamos a poner entre paréntesis el país o reino. ¿De acuerdo? Entonces, comenzó el Señor diciendo, voy a ir por Damasco. Bien, Señor, mueran los arameos. Y son repesados los arameos. Muy bien, fuera con los arameos. Ahí comenzamos. Número 1. Voy a ir contra Gaza. Fantástico, Señor. Los de Gaza han sido siempre un dolor de cabeza. La gente de Filistea, pesados. Y incluso en el reino de David, terribles. Así que dale nomás, Señor. Número 2.
número 3. ¿Con quién se agarró? Versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom. ¿Dónde quedaba Edom? Debajito del mar muerto, por acá. ¿No es cierto? Y Edom tenía una relación con Israel. ¿Cuál era la relación? Edom eran parientes porque eran hijos de Esaú. Pero me salté el versículo, disculpen, el versículo 9. En el versículo 9 dice, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto. ¿Dónde queda Tiro? Arriba, en la costa. ¿No es cierto? Este es Fenicia. Entonces, aquí está Tiro. Vamos a hablar de los fenicios. Este es el número 3. Vamos hacia arriba, ahí. Y después viene Edom, los edomitas. Viene para acá. Entonces los israelitas dicen, estamos re bien, ¿verdad? Va a acabar con todos nuestros enemigos. Pero es raro que destruya a Edom, porque son parientes nuestros, entonces debería ser un poco misericordioso, pero igual son repesados, entonces dejémoslo que se vayan a la punta del cerro. No importa. Pero seguimos, versículo 13. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de los hijos de Amón. Esto ya es más complicado. ¿Dónde quedan los amonitas? Correcto. Queda en Transjordania, hacia arribita del mar muerto. Amón. ¿No es cierto? Este es el número 4. Y después, 5. Perdón, 4. Y este es el 5. Y después nos dice en el capítulo 2, versículo 1, se va a encontrar con Moab. Moab queda por acá. 6. Entonces esto ya le está pareciendo raro a Israel. Porque Damasco, felices. Gaza, maravilloso. Tiro, complicado, porque Tiro han sido nuestros aliados. Pero bueno, les tocó, se han portado mal. No importa. Después Edom, más raro todavía porque somos parientes, pero igual han sido pencas los edomitas, o sea, han sido malos con nosotros en algunas épocas, así que se lo merecen también. Amón, chuta, los amonitas y los moabitas son parientes también, son descendientes de Lot. Entonces como que algo nos está diciendo Dios, parece que la está agarrando con los parientes. Sí, pero igual han sido malos, pues. Han sido malos igual porque son descendientes de una cosa de un incesto, entonces igual como que se lo merecen. Pero de pronto, versículo 4, por 3 pecados de Judá. Y se empieza a cerrar el círculo. Jerusalén, ahí, y esto es Judá. Y este es el número 7. Y entonces Israel sabe qué es lo que viene. ¿Qué viene ahora? No, por acá. Samaria. Israel. Y de esa manera artística, usando la geografía, Amós cierra un círculo como si fuese una telaraña y va llevándolos desde lo peor hasta lo más cercano, hasta decirles, con ustedes también. Capítulos 1 y 2, una maravilla artística,
para predicar. Porque la gente se va entusiasmando y de pronto se le va helando la espalda porque el juicio se acerca y se acerca inexorablemente. Y con cada declaración se dan cuenta, es justo Dios que lo haga. Vamos a un café y seguimos.